Bienvenidos a nuestra Iglesia de Cristo en Western Heights, donde nuestras puertas están abiertas los miércoles a clase bíblica a las 7:30, domingos a las 10 y el servicio que es a las 11. Puedes venir a compartir tus tristezas, tus alegrías con todos nosotros. Bienvenidos. Precisamente, hermanos, queremos hablar en esta mañana acerca de la oscuridad, las tinieblas. Yo solía levantarme en la noche en mi cuarto oscuro y andaba en el cuarto sin ningún problema, porque uno cuando se acostumbra a la oscuridad, ¿no? Pues distingue las siluetas, sabe dónde están los muebles y no hay problema. Ahora que ya me siento un poquito menos seguro, entonces prendo la luz. Y resulta que cuando regreso y apago la luz, pues por un momento todo está completamente oscuro, no se ve nada. Pero luego se acostumbra uno otra vez al poquito tiempo, ya otra vez vuelves a distinguir las siluetas. No es que haya más luz, lo que pasa es que uno se acostumbra a la oscuridad. Ustedes han tenido la experiencia, los ojos de uno se acostumbran a la oscuridad, ¿no? Bueno, en el mundo espiritual sucede lo mismo. Espiritualmente nuestra alma, nuestros ojos espirituales se acostumbran a la oscuridad. Miren, la humanidad ha vivido en oscuridad casi durante toda su historia, miles y miles de años en oscuridad. Los ojos espirituales de la gente están acostumbrados a la oscuridad. Nosotros a veces también nos acostumbramos a la oscuridad. Y es una situación muy triste, muy lamentable. Hace muchos años Jesús le dijo a sus discípulos algo muy importante, muy interesante. En Mateo capítulo 5, 14 al 16, Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone bajo la vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen su Padre que está en los cielos. Ustedes son la luz del mundo, así brille la luz de ustedes. ¿Por qué dijo Jesús estas cosas? ¿Por qué comenzó su ministerio diciéndole a sus discípulos: miren, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, que sean la luz? ¿Por qué razón? Bueno, porque la humanidad está en tinieblas. Porque cuando Jesús vivió en este mundo estaba cubierto de oscuridad, de tinieblas, y era urgente que apareciera un poco de luz. Miren, en el campo sociopolítico en la época de Jesús, el mundo estaba gobernado por un sistema autocrático, por el Imperio Romano. No había democracia, no había derechos humanos, no había cortes que atendieran responsablemente a las personas. Era lo que decían los mandatarios, lo que decía el emperador, el gobernador, el rey en turno. Era tremendo. El mundo entero estaba bajo las tinieblas, bajo el Imperio Romano. Miren, los emperadores que estuvieron durante el imperio de Jesús eran César Augusto y Tiberio César. Ellos imponían su voluntad a la fuerza. Su manera de gobernar era mandar el ejército a donde quiera que había rebeliones de alguna naturaleza. ¿Se acuerdan ustedes del famoso Herodes? Herodes el Grande. ¿Se acuerdan de Herodes? Lo que nos cuenta la Biblia de Herodes. Herodes era un rey que gobernaba bajo el Imperio Romano, era un rey vasallo. ¿Se acuerdan ustedes qué hizo Herodes? Se enteró, le contaron que en Belén había nacido un niño que iba a ser el rey de Judá. ¿Qué hizo Herodes? Una orden ejecutiva: me matan a todos los niños menores de 2 años. Oigan, ¿a quién le pidió permiso? ¿Con quién habló? ¿Con quién consultó? ¿Cómo así que me matan a todos los niños menores de 2 años? Pero ese era el mundo en que Jesús nació. ¿Y qué hicieron? Pues efectivamente fueron y mataron a todos los niños menores de 2 años. Ustedes saben que Jesús escapó porque Jesús emigró a Egipto, ¿no? Ese era Herodes. Herodes también mandó matar a sus 3 hijos. 3 hijos.
Él tenía un deseo de poder, un miedo de que le quitaran el gobierno, que hasta sus propios hijos les tenía miedo y los mandó matar. Máteme a fulanito, máteme a este otro. Y los 3 hijos lo mató. No contento con eso, mató a su esposa, a la señora María Magdalena. La mandó matar. Ese era el mundo en el cual Jesús vivió. Ustedes saben que, cuando murió Jesús, por ahí en el año 4, había un gobernador en Siria que se llamaba Publio Quintilio Varro. Y hubo una revuelta en Judá por la muerte de Herodes, precisamente, una revuelta en Judá. ¿Qué hizo este gobernador? Mandó 15,000 soldados con sus espadas, con sus caballos, 15,000 soldados a Judá. ¿Qué hicieron en Judá? Crucificaron 2,000 judíos. Póngase por un instante, póngase a pensar en el espectáculo tan horripilante en un pequeño territorio, en una pequeña comarca ahí en Judá. 2,000 judíos fueron crucificados como esclavos para mostrar el poder del gobernador, para mostrar la fuerza bruta que tenía. 2,000 personas crucificadas. Los gobernantes de aquel entonces no respetaban los derechos de la gente, no respetaban a las personas. Cuando había cualquier revolución de alguna naturaleza, la respuesta era: mátenlos, acábenlos. ¿Ustedes se acuerdan de Herodes Antipas en Galilea? ¿Se acuerdan qué hizo Herodes Antipas en Galilea? Ya, muchos años después. Herodes Antipas era otro rey, así como esos que hacen sus decisiones sin consultarle a nadie, sin pedirle permiso a nadie, ¿no? Hizo una fiesta de cumpleaños, me imagino que fue un fiestón, una fiesta de cumpleaños, invitó a todos sus grandes amigos, hubo comida en abundancia, bebida en abundancia, bebieron, tomaron, se emborracharon, y la hija de Herodías vino y bailó delante del rey Herodes. ¿Cómo bailaría? Exóticamente, grotescamente, qué sé yo. La cosa es que el padrastro de esta muchacha se embobó con Herodías y le dijo: bueno, cualquier cosa que tú me pidas, yo te lo doy. Si quieres la mitad. ¿Cómo estaría de embobado? ¿Cómo estaría de uno embobado por el alcohol que había comido, otro embobado por el baile de la muchacha, que él dijo: la mitad de mi reino te lo doy? ¿Ustedes se acuerdan qué pasó? No, pues que quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y el rey Herodes, sin más ni más, una orden ejecutiva: máteme a Juan el Bautista y tráeme la cabeza en una bandeja de plata. Pues ahí se aparecieron con la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Oiga, ¿eso qué se llama? Oscuridad. Tremenda oscuridad el mundo en el que Jesús vivió. Los pobres, los enfermos, los extranjeros eran considerados inferiores, marginados, invisibles. 0 a la izquierda. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola que Jesús enseñó, o la historia que Jesús habló de Lázaro y el rico? El rico hacía sus banquetes y todo. Lázaro era completamente invisible. Lázaro estaba ahí en la puerta, le botaban las migajas del pan. Nadie lo veía. Lázaro era menos que un perro. Esa era la situación sociopolítica en la cual Jesús vivió. Por eso Jesús le dijo a sus apóstoles: ustedes son la luz del mundo. ¿Qué esperanza hay para el mundo? Ustedes son la luz del mundo. En un mundo tan oscuro, tan lamentable, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué podemos decir del campo religioso? En el campo religioso tenían templos por todas partes, pero eran paganos. Los templos eran para ensalzar el poder del Imperio Romano, los templos paganos, para hablar de sexualidad, para hablar de prosperidad, para hablar de guerra, los dioses de la guerra. Era una religión oscura también. En el pueblo de Dios, los líderes religiosos habían tergiversado completamente la escritura, la palabra de Dios, que el Deuteronomio, que el Pentateuco, que los Salmos, que Proverbios, que Isaías, que Jeremías, todos esos libros que se escribieron en el Antiguo Testamento, que eran para que fueran luz para el pueblo, para orientar a la gente, para que la gente tuviera un respiro y supiera
supiera cómo vivir en este mundo. Los líderes religiosos lo tomaron y lo usaron para su propio beneficio. Por su conveniencia, decía el hermano Lomelí, lo usaron para acrecentar su poder y para ejercer control. ¿Se acuerdan ustedes lo que Jesús le decía a los fariseos? Ustedes atan cargas pesadas a la gente. Para eso usaban la Biblia, para cargar a la gente con cargas pesadas, para no dejarlos pensar. Dicen ustedes, ni prestan la llave, ¿verdad? Ni dejan entrar a nadie, para no dejarlos entrar al reino de los cielos. No usaban la Biblia para sanar. La Biblia es para sanar, para liberar, para vivificar. La Biblia no es para controlar ni para oprimir, pero ellos usaban la Biblia para oprimir, para controlar, para cargar a las personas más de lo que el imperio les cargaba. Esa era la religión. ¿Por qué dijo Jesús? Ustedes son la luz del mundo, porque el mundo estaba totalmente en oscuridad, ¿no? Estos líderes religiosos habían convertido la fe en Dios en una religión centrada en el templo, en los ritos del templo, en las sinagogas y en los dirigentes de las sinagogas, que los fariseos, que los escribas, que el líder de la sinagoga, que el principal de la sinagoga. En eso se les fue la religión, centrado en torno a estas cosas materiales. Saben que en la época de Jesús también había un buen número de judíos que eran nacionalistas, y ellos usaban la escritura para alentar la esperanza de un Mesías político. Ellos decían, va a venir un Mesías y nos va a armar y vamos a tener un ejército y vamos a ir a luchar contra Roma y vamos a llegar a ser la nación más importante. Eran nacionalistas que usaban la escritura para alentar esa esperanza falsa en la gente, ¿verdad? Bueno, el mundo estaba completamente tapado, cubierto en tinieblas. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. En el campo moral era un desastre. En el campo moral prevalecía el odio étnico y el odio racial. Los samaritanos no querían a los judíos no querían a los samaritanos. No solamente que no los querían, los despreciaban, los odiaban. No querían ni siquiera pasar junto a un samaritano. Odio. ¿Por qué? ¿Por qué samaritano? No me gusta. Lo odio. Oye, ¿qué mal te ha hecho? ¿No? Nació en Samaria, nació samaritano. Entonces ya odio al samaritano. Los gentiles no querían a los judíos no querían a los gentiles despreciaban a los judíos, y los judíos pensaban que los gentiles eran como cerdos y no los toleraban, no los querían. ¿Se acuerdan ustedes hasta el mismo apóstol Pedro que decía, yo que voy a ir a la casa de un gentil, a mí no me van a ver por allá con los gentiles? Imagínense ustedes, ¿cómo sería esa intensidad de ese desprecio y ese odio racial que prevalecía en el pueblo de Dios? Terrible, ¿verdad? Era oscuro, eso se llama oscuridad. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Ahora, se invocaba la ley del talión y la venganza como forma de enfrentar la maldad. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, a ustedes se les dijo ojo por ojo? Esa era la ley del talión. Los judíos decían, a mí me la hacen, el que me la hace me la paga. No los podemos dejar. Si nos maltratan, si nos insultan, si nos ofenden, nosotros vamos a responder, y vamos a responder con violencia. Jesús les dice, no, ustedes tienen que amar a sus enemigos, bendecir a los que los persiguen. La ley del talión y la venganza. Surgieron unos personajes ahí entre los judíos que se llamaban se me fue el nombre ahorita, eran unos personas que se armaban con unos puñalitos chiquitos, unos puñales chiquitos, y mataban a cualquiera que defendía el imperio romano. O sea, había ese odio, esa venganza. Cualquiera que tuviera un poquito de autoridad extorsionaba y abusaba a los más débiles. El mundo estaba en completa oscuridad. ¿Se acuerdan ustedes los publicanos? ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran unas personas del pueblo que el sistema de impuestos de Roma era muy particular. Estas personas iban y pagaban los impuestos por adelantado, ¿no? ¿Sabe qué? Yo pago los impuestos de Pablo. Pero luego, ¿qué hacían? Luego le cobraban el impuesto a Pablo, el doble, el triple, porque ellos querían hacer su ganancia. Era una forma terrible de extorsión. Si no pagaba el impuesto que venían, le mandaban a los soldados, se lo sacaban de la casa, se lo llevaban a la cárcel, ¿verdad? A él, a su familia, a sus hijos, sin importar absolutamente nada. Un mundo oscuro.
Los jueces, los policías, los militares se dejaban sobornar. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista les decía, conténtense con su salario? Es que porque se dejaban gobernar. La aristocracia del templo, la aristocracia sacerdotal, había convertido el templo en un negocio. ¿Se acuerdan cuando Jesús sacó a todos los cambistas? Porque ellos habían convertido el templo en un negocio. Las mujeres, los niños, los enfermos, los inválidos eran despreciados completamente. Las mujeres no valían nada. Eso en el plano religioso, en el plano moral, en el plano social. ¿Cómo estaría el corazón de estas personas? El corazón de los individuos estaba lleno de avaricia, orgullo. Todo eso les oscurecía la mente. Muchos vivían sin propósito y sin esperanza. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, la lámpara del cuerpo es el ojo? Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? ¿Cuánta oscuridad hay en el corazón de las personas? La situación hoy no ha cambiado mucho. Nosotros podemos decir, ay, mira, eso había en la época de Jesús, qué terrible ese mundo, ¿no? Qué tan oscuro, qué tanta maldad en el mundo. No, el mundo sigue igual. Las cosas no han cambiado mucho en nuestra época. En todas las áreas nosotros vemos también corrupción y oscuridad. En el plano personal, hoy más que nunca, se nota la oscuridad y la falta de propósito. Hay montones de personas que viven sin propósito. Cuando le pregunta a uno a una persona, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? ¿Qué le dice a las personas? No, pues yo quiero ser un doctor, quiero ser un abogado, quiero ganar dinero, quiero comprar casas, quiero comprar carros. Todas sus metas son en torno a las cosas materiales, como si eso fuera todo lo que hay, ¿verdad? Pero eso muestra que no tenemos sentido de propósito. Simplemente ponemos nuestras metas en las cosas que se ven aquí en la tierra. Somos individualistas. Buscamos nuestro propio interés, dejamos a un lado la comunidad, la iglesia y hasta la propia familia. No nos interesa mucho, la iglesia sí, domingo en la mañana, y el resto de la comunidad, no tenemos ese apego a la comunidad. Algunos de nosotros venimos de otras épocas, cuando había una gran comunidad y había un mutuo respaldo a la comunidad, sea la iglesia, pero sobre todo la familia. Hoy en día es común ver familias separadas, apartadas, que no se comunican para nada, ancianos abandonados que no tienen ni siquiera las visitas de sus hijos, ¿no? Abandonamos la familia. Adoptamos una cultura de consumo y de rendimiento. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Consumir y consumir. Hay que comprar, comprar y comprar. Salen cosas nuevas, tenemos que comprar cosas nuevas. Les iba a decir por ahí de alguien que está haciendo una cosa nueva, pero no se lo digo porque no quiero que se vayan con la idea de que vamos a comprar eso. No digan, ¿no? El rendimiento. Hay que trabajar y producir y producir y producir, y eso se nos va a la vida, ¿no? Vean ustedes, vivimos en una época en la que nosotros sabemos hacer de todo. La humanidad, ¿qué es lo que no puede hacer? Médicamente hablando, es increíble lo que los médicos pueden hacer. Los ingenieros, increíble lo que pueden hacer. Ahí tenemos esta cuestión de la inteligencia artificial, es increíble lo que la gente puede hacer. Oye, sabemos hacer un montón de cosas, pero ¿para qué? ¿Podemos responder esa pregunta? ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué podemos hacer estas cosas? No sabemos. Así que tanto en el primer siglo como hoy, el reto de Jesús es importante. Hay que ser la luz. Cantábamos el himno da la luz, da la luz. Ese es un reto. Jesús se lo dijo a sus discípulos hace 2000 años. Hoy sigue siendo un reto pertinente para nosotros. Tenemos que ser la luz. En un mundo de oscuridad que cada vez se hace más negro, ¿dónde está la luz? Jesús nos dice, ustedes son la luz. No hay más luz. ¿De dónde va a venir la luz? De la universidad, de las universidades, de la Casa Blanca, de las Naciones Unidas, de los escritores famosos. ¿De dónde va a venir la luz? Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Pero yo tengo que decirles algo que es muy fundamental.
Póngale cuidado a esto que es muy, muy básico. Para hacer la luz, tenemos que tener nosotros luz en el alma. Para poder ser luz, tú tienes que tener luz. Tú tienes que recibir la luz. No puedes ser la luz si no tienes luz tú mismo. Tienes que recibir la luz en tu corazón. Cantamos. La llamada suena sobre el mal traído. Da la luz, da la luz, da la luz. Pero si tú no tienes luz, ¿qué vas a dar? Piénsalo. Si tú no tienes luz en tu corazón, ¿qué vas a dar? Puedes cantar todo lo que quieras, da la luz, pero hasta que no tengas la luz, no puedes dar la luz. ¿Cómo dar la luz? Una pregunta, ¿qué tan dispuesto estás tú a recibir la luz de Dios en tu corazón? Hazte esa pregunta. ¿Qué tan dispuesto estás tú a recibir la luz de Dios en tu corazón? ¿Estás dispuesto a correr las cortinas del corazón, a abrir las ventanas del corazón de par en par para que penetre la luz de Dios en tu corazón? ¿Estás dispuesto? ¿O estás cómodo en la oscuridad de tu ser interior? Hay un poquito de luz, un rayito de luz, pero las cortinas bien cubriendo las ventanas, las ventanitas bien cerradas y muy apenas el reflejo de la luz de Dios. Mire, Dios está cerca de nosotros. Dios quiere arrojar la luz. Cristo vino para darnos la luz, pero nosotros estamos dispuestos a abrir las ventanas de nuestro corazón. Ahora tú dirás, no, pues yo soy cristiano, yo ya tengo a Cristo, yo ya tengo la luz, yo ya tengo la verdad en mi mente. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Esta es una iglesia, la iglesia en la Odisea. Y en Apocalipsis 3:20, el Señor le dice a la iglesia, a la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Estos eran cristianos, eran una iglesia, se habían bautizado y asistían regularmente a la iglesia, pero Jesús les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Ustedes tienen la puerta cerrada. Aquí estoy yo, pero las puertas de su corazón están cerradas. Abre la puerta, estoy golpeando. Bueno, Jesús puede estar con nosotros cerca, quiere abrir, quiere entrar, quiere darnos la luz, pero estamos dispuestos a abrir. No abrir para que entre Cristo y cerrar la puerta, no, abrir de par en par para que entre la luz. Qué bonito, miren qué bonita está la luz, ¿no? Que entre la luz, que entre en nuestro corazón la luz. ¿Cómo podemos abrir las puertas de nuestro corazón? Ahí en el boletín está el enlace. Tengo aquí por lo menos unas 6 prácticas que podemos hacer para dejar que Dios entre en nuestro corazón todos los días. Porque eso no es cuestión de que ahorita yo digo, abro las puertas de mi corazón y luego las vuelvo a cerrar. No, es que permanezcan abiertas, es que dejes que la luz de Dios constantemente entre a tu corazón, ¿no? Necesitamos aprender a poner atención. No dejemos que la mente divague. Pongamos atención. Busquemos momentos de intimidad, de soledad con Dios, ¿no? Busquemos el silencio, aprovechemos la meditación para buscar a Dios. Cultivemos el amor. Dejemos de seguir el egoísmo, la codicia. No nos dejemos llevar por el miedo. Reemplacemos esas cosas por el amor de Dios. Desarrollemos una actitud de piedad, devoción, adoración, respeto, admiración, gratitud, compasión con el Señor. Busquemos la sabiduría. Hay que estudiar la palabra, hay que leer la palabra, pero no solamente por buscar y leer la palabra, sino para encontrar sabiduría. No solamente para encontrar conocimientos y aprender datos, sino para poder adquirir sabiduría de Dios. Practiquemos la obediencia. Seamos sumisos. Somos como seres humanos, somos renuentes a obedecer. Bueno, busquemos la forma de obedecer. Busquemos la forma de servir solidariamente a otros como Jesús lo hizo. Amar al prójimo como a sí mismo. Estas 6 cosas. Ahí están. Ustedes pueden bajar el enlace del boletín y pueden ver estas 6 cosas. Pero quiero terminar diciendo una verdad que es muy cierta. Pónganle cuidado. Este es el título de nuestro mensaje. Nuestro entorno se ilumina cuando nuestras almas arden. Pónganle cuidado. Nuestro entorno. Sea ese entorno esta comunidad. Sea ese entorno tu familia.
Sea ese entorno tu barrio, sea ese entorno tu ciudad, sea ese entorno el mundo, lo que sea. El entorno se ilumina cuando nuestras almas arden. ¿Cuáles almas? La tuya, la mía, la de él, la de ella, las almas de todos. Cuando todas esas almas empiezan a arder, entonces se hacen una hoguera grande y empieza a ver ¿qué? La luz en el mundo. Eso pasó maravillosamente en el primer siglo. Los primeros cristianos abrieron su corazón a la luz de Dios. El alma de aquellos primeros cristianos, 12 discípulos, 120 luego, fueron ardiendo y esa hoguera creció y creció y ellos se convirtieron en la luz. Y esa luz todavía refleja hasta el día de hoy a través del tiempo. Nosotros tenemos que dejar que la luz de Dios arda en nuestro corazón. Cuando la luz de Dios arde en nuestro corazón, entonces se ilumina el entorno.